El primer sistema de telecomunicación moderno que podemos considerar es el telégrafo, que data de la primera mitad del siglo XIX. Surgieron posteriormente el teléfono, el telégrafo sin hilos, radio, televisión, luego ya posteriormente comunicaciones por satélite, sistemas de posicionamiento como el GPS, redes de ordenadores soportadas por Internet, al principio en cobre, actualmente en fibra óptica y bueno, hasta los modernos sistemas de comunicaciones móviles 5G. Las telecomunicaciones han tenido un papel transformador desde siempre, desde que aparece el telégrafo eléctrico, que se empiezan a transmitir los primeros mensajes escritos a larga distancia, casi en tiempo real, lo cual supuso una revolución en todas las relaciones comerciales, políticas, personales y tuvo un papel muy importante, especialmente en los conflictos bélicos de la época. En el año 1966, un científico chino, pero realmente de pasaporte británico, el doctor Cao, escribe un artículo en el que se le ocurre la idea de que tal vez en vez de utilizar electricidad y cables de cobre, se podía utilizar ondas de luz y fibras ópticas. La primera ruta de fibra óptica se inaugura en el año 1976 entre dos centrales de telecomunicación del área de Londres, Hitchin y Stevenage, y por este hallazgo científico Charles Kuen Cao recibe el Premio Nobel de Física en el año 2009. Analizando cómo evolucionan las redes de comunicaciones cada vez a mayor velocidad, es fácil intuir que en los próximos años habrá grandes avances en este campo. Detrás de casi todas nuestras acciones cotidianas están las telecomunicaciones. En el año 2020, este sector supuso más del 3% del PIB de nuestro país y dio trabajo a más de 500.000 de personas. El futuro inmediato será la implantación generalizada de la tecnología 5G, que hará que todo y todos estemos conectados a gran velocidad. Los 5G son tecnologías móviles, tecnologías locales, pero hay que comunicarlas entre sí. Y esa comunicación se hace a través de grandes redes troncales o a través de grandes cables submarinos. Mi investigación fundamentalmente siempre ha estado en el campo de las redes troncales. Ha estado orientado a incrementar la velocidad de transmisión, la tasa binaria de transmisión de los sistemas ópticos de comunicaciones y incrementar su ancho de banda. Durante estos años de investigación, que han sido cerca de 40 años, eso es fundamentalmente a lo que me he dedicado. Hemos enfocado nuestra investigación principalmente al desarrollo de simuladores de agrupaciones de antenas, de tal manera que lo que se le dice a cada antena en cada momento se le da la información de modo que, sin mover la antena físicamente, la antena enfoca a un usuario concreto. Esto va a ser clave en la implantación del 5G más avanzado, pero no solamente en eso, sino que también es clave, como decía, en los satélites de alto rendimiento, donde ya, en vez de dar coberturas globales a toda la Tierra, se da múltiples coberturas en zonas mucho más pequeñas. Para poder hacer eso es necesario utilizar la tecnología de antenas inteligentes, lo que se conoce como antenas de barrido electrónico, que sean capaces de dar ese servicio. Ahí es donde entra y es donde están las posibilidades de uso, donde ya se empieza a utilizar nuestro software para poder atacar esos problemas. Estamos centrados principalmente en las redes 5G. Estas redes 5G buscan, como característica importante, aplicar estas nuevas tecnologías de comunicaciones y técnicas de inteligencia artificial a sectores un poco olvidados hasta ahora, como el sector de la industria y la construcción. Además, también nos dedicamos a aplicar el conocimiento adquirido en ese desarrollo de técnicas de inteligencia artificial y analítica de datos en otros campos diferentes como las Smart Cities o las redes de satélites.
Actualmente participamos en un proyecto dentro del marco europeo H2020, se denomina Locus, y que está principalmente enfocado en mejorar el posicionamiento de los usuarios mediante el uso de redes 5G. Y además hacer uso de ese posicionamiento mejorado de los usuarios para optimizar los propios servicios de la red. Las telecomunicaciones jugaron un papel decisivo durante los peores meses de la pandemia del coronavirus, permitiendo el trabajo y la educación a distancia. La influencia que tienen en nuestras vidas es objeto de estudio y de debate en la sociedad y, por supuesto, en la universidad. Es necesario que tengamos una legislación básica que permita garantizar los derechos de los trabajadores en el ámbito laboral y que permita una solución eficaz de estos conflictos que puedan darse y, por supuesto, que aporte también seguridad jurídica. El derecho a la protección de datos, que imagino que les suenan, porque ahora es, desde luego, el derecho fundamental estrella, que permite al ciudadano saber qué información tienen de él y controlar qué uso se hace de la misma. Y un derecho fundamental más novedoso, el derecho al propio entorno virtual, que, digamos, ampara aquella gran cantidad de información que está protegida individualmente por distintos derechos fundamentales, por la intimidad, por la protección de datos, por la inviolabilidad del domicilio, y que conjuntamente puede dar un perfil muy definido de un ciudadano. Por ejemplo, son los datos que tenemos en nuestro dispositivo móvil o en nuestro ordenador. El Grupo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León, al que yo pertenezco, tiene dos grandes líneas de investigación en este momento. La primera es examinar el impacto que la revolución tecnológica está causando en el mundo laboral y, por otro lado, examinar y analizar cómo la lucha contra el cambio climático y las propias consecuencias del mismo va a tener en el mundo laboral. Estas dos líneas de investigación en las que estamos ahondando se va a unir otra tercera, porque la pandemia causada por la COVID-19 ha supuesto también un verdadero terremoto en las condiciones de vida, por supuesto, pero también de trabajo de España. Nuestro trabajo consiste en reflexionar, en analizar y en proponer cambios destinados a mejorar las condiciones de vida y trabajo, en la línea de conseguir un trabajo decente y digno. Será la sociedad la que tiene que juzgar el valor y los beneficios que conllevan nuestras investigaciones. Desde el laboratorio Dubalab trabajamos en metodologías de análisis de datos y en herramientas telemáticas con un objetivo último claro, que es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Por eso hemos desarrollado varias herramientas de juego serio, herramientas de gamificación, que persiguen eso, ¿no? Que los alumnos, bueno, pues se involucren de una forma más activa y con más motivación en el proceso de aprendizaje. Eso lo combinamos con la recopilación y análisis de datos, a los que les aplicamos pues, técnicas de inteligencia artificial y data mining para detectar pues, patrones de comportamiento, en el caso de los estudiantes, que pueden llegarnos a predecir, por ejemplo, casos de abandono escolar. Cualquier estrategia que persiga reducir la tasa de abandono escolar pues va a suponer una disminución de los costes y, por otra parte, va a tener un impacto positivo en lo social, ¿no? En cuanto a la vida familiar, personal y laboral futura del estudiante. El futuro de las telecomunicaciones es difícil de predecir. Nadie hubiera dicho hace apenas 20 años que viviríamos pegados a nuestros dispositivos. Que la evolución sea en beneficio de todos dependerá del buen uso que hagamos de ellas. Mirando la situación actual, es fácil intuir que el papel de las telecomunicaciones en nuestra vida va a ser cada vez más importante. Además, aparecerán nuevos sectores y nuevos ámbitos de nuestra vida cotidiana en los que las telecomunicaciones se podrán beneficiar de los avances que se realicen. Se van a difuminar las coordenadas de espacio y tiempo. Va a dar un poco igual dónde trabajemos y a qué hora lo hagamos. Y también el impacto que están teniendo la transformación del mundo laboral a través de estas nuevas formas de trabajar, a través de aplicaciones o a través de plataformas.